se llevaron a cabo las 7ª Jornadas Internacionales sobre Medio Ambiente, organizadas por la Escuela de la Magistratura del Poder Judicial de Salta y Gobierno de Salta, a través de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, y coorganizadas por Universidad Católica de Salta. El doctor Bernardo Klicksberg, profesor honoris causa de UCASAL y director de la Diplomatura en Emprendedurismo Social de esta institución, expuso sobre modelo de desarrollo. Las desigualdades se han hecho totalmente imposibles. La Iglesia Católica sacó una encíclica en el papado anterior que se llama Caritas et Divinato, que dice que las desigualdades actuales en el planeta son éticamente totalmente imposibles de admitir y que ofenden, que son ofensivas totalmente, ofenden la moral más básica. Y el Papa Francisco lo está diciendo cotidianamente. La desigualdad es lo que genera el capitalismo salvaje. ¿De dónde viene la fortuna del 1% más rico que controla actualmente el 50% del Producto Bruto Mundial? Yo solo trabajo con cifras, las mejores cifras, son las cifras de Harvard, de todo el sistema de las Naciones Unidas, de la London School of Economics. Acá pueden tener todas las fuentes, si quieren consultar, entren en internet, verifiquen las cifras. Hay fundamentalmente dos factores. Esto es más complejo, siempre hay muchos factores, pero hay dos factores centrales. Uno es la especulación financiera. La gran fuente de desigualdad en los últimos 15 años en el planeta es la burbuja. Estalló la economía americana bajo el impacto de dos burbujas, la burbuja de las hipotecas y la burbuja de los derivativos. Y todo eso sigue operando. El presidente de los Estados Unidos valientemente ha intentado regular, y la resistencia que ha encontrado de los lobbies que maneja el 1% ha sido abrumadora, feroz. Logró crear la ley que establece el Ombudsman de los consumidores financieros. Es una institución importantísima desde el punto de vista jurídico, sin precedentes virtualmente en la historia. Logró hacerla aprobar por el Congreso, pero el Tea Party, que controla la Cámara de Representantes, se encargó de que esa oficina no tuviera presupuesto y no le permitió nombrar al director de la oficina. Entonces, hace 2 años y medio que fue aprobada la ley y Obama no pudo nombrar al director de la oficina, con lo cual no existe la oficina. Hace 15 días, en una transacción política, entregando a cambio una serie de cosas, logró que se nombrara al director de la oficina. Pero ya, digamos, cuando le queda un periodo de gobierno corto, que va a aplicar la ley. La especulación financiera significa en estos momentos 5 veces el Producto Bruto Mundial. O sea, la economía financializada se ha escapado de todo, de la economía real totalmente. Y es una fuente gigantesca. El uso ilegal de información confidencial. La semana pasada fue condenado un analista de Goldman Sachs, el primer banco del mundo, por las prácticas de uso ilegal de información confidencial. Las burbujas estimuladas por algunas de las principales... el trabajo de los fondos buitres, que la Argentina conoce de cerca porque se está defendiendo valientemente, diría yo, frente a una ofensiva mediática, de poder, etcétera, de uno de los poderes más siniestros de la historia, como son los fondos buitres. Todos esos fenómenos, todos juntos, son parte de las grandes ganancias que se concentran en unas pocas manos. Otro fenómeno, se los mencioné al pasar muy rápido, es pagar sueldos de miseria. Hace pocos días se cayó el edificio en Bangladesh, ¿verdad? Hace 2 meses y medio. Fue el peor accidente en la historia de la industria textil en los anales del género humano. Murieron 1.121 costureras, chicas jóvenes, en la ruina del edificio, y 7.000 fueron heridas seriamente. Ese edificio no se cayó por un accidente, porque hubo un terremoto, pues, nada. El día anterior las chicas fueron a los ampones, que son los dueños de las principales, los dueños del edificio,
Las mafias, que son los dueños del edificio, le dijeron está lleno de grietas, se está cayendo. Llamaron a un ingeniero especializado y dijo hay que cerrarlo de inmediato. Le dijeron, ¿ustedes vienen a trabajar o las echamos? Y se cayó el edificio y murieron 1121. Y fue un caso de irresponsabilidad social empresarial total. Hubo 3 cómplices en que murieron las 1121 chicas. El Papa en la plaza dijo, ¿qué es esto de Bangladesh? Esto es trabajo esclavo. Las chicas ganan $37 por mes, por arriesgar su vida bajo edificios en los que no hay ninguna inversión en seguridad ni antiincendios de ningún tipo, en un sistema de capitalismo salvaje puro. Hay 3 culpables, según todas las evidencias de todo. Una es el Estado ausente. En Bangladesh el Estado está controlado por los grandes grupos económicos textiles, son el 80% de las exportaciones del país. Hay 5 millones de operarias trabajando en estas condiciones. Segundo, los mafiosos dueños de las empresas. Cuando digo mafiosos es así, el dueño de Rana Building, que un criminal con un prontuario gigantesco. Y tercero, las transnacionales que les compran todas las prendas, porque esas prendas no son para los de Bangladesh, son las que compramos nosotros en las principales tiendas del mundo, que sabían que se está produciendo en esas condiciones y no hicieron absolutamente nada, sabiendo, para bajar al máximo los costos y subir al máximo los márgenes. Eso se llama irresponsabilidad social empresarial. De esto habla este libro, al mismo tiempo que muestra ejemplos de empresas responsables. Si ustedes suman salarios ínfimos, condiciones de trabajo de la Edad Media, no entro porque no tengo el tiempo para explicar cómo trabaja 1.200.000 operarios en China que producen los iPods. En este momento hay muchísimas denuncias en los tribunales y juicios muy importantes contra Apple por producir en condiciones casi infrahumanas a través de Foxconn, que es la subsidiaria en la que se producen los iPods en el mundo, etc. Todo eso permitió que haya un 1% que tenga el 50% de esto. La desigualdad es la base de que la gente no tiene agua potable, no tiene alimentación y no tiene trabajo. Porque cuanto más desiguales son los sistemas, menores son es la capacidad de generar trabajo a través del funcionamiento normal de la economía. Mi tercer punto, el medio ambiente. El modelo capitalista salvaje produce la situación en la que estamos actualmente en términos de medio ambiente. Inédita. El nivel de intoxicación con gases contaminantes de la atmósfera es el mayor desde que existe alguna forma de vida en el planeta. Los indicadores cada vez más sofisticados que tenemos para medirlo están indicando permanentemente eso. Eso significa 2 fenómenos básicos, yo no me voy a extender, ustedes lo van a escuchar en toda esta excelente agenda que tienen por delante. Uno es el calentamiento global, que es bueno cuando la atmósfera concentra los gases contaminantes, se produce el calentamiento global a través de diversos procesos. Está subiendo la temperatura de la Tierra y esto significa, entre otras cosas, el derretimiento de buena parte del Ártico, de masas muy importantes de hielo en la Tierra. Significa crear las condiciones propicias para huracanes como no se han conocido, para todo tipo de desequilibrios climáticos, para inundaciones. Hace poco Nueva York New Jersey casi fue arrasada por el último huracán en los Estados Unidos. Y el gobernador del estado de Nueva York decía, tenemos huracanes que se producen cada 200 años, cada 2 años. Resumiendo, ha dejado de ser un fenómeno climático extraño, digamos, sino que es un fenómeno climático cotidiano virtualmente. En gran parte del planeta está desequilibrado las temperaturas fundamentales y los desequilibrios naturales son de enorme magnitud. Pero el segundo punto, más silencioso, es la desertificación. El calentamiento global está convirtiendo en desiertos los hábitats de cultivo y de supervivencia
de los campesinos pobres de buena parte del planeta. Estos desequilibrios que están llegando al punto cercano al no retorno, digamos, después de determinado aumento del calentamiento global, estarán viviendo las generaciones futuras a las que les estamos comprometiendo la vida, estarán viviendo una época sin precedentes, muy difícil. El medio ambiente no funciona igual para todos, El tema de la desigualdad en el capitalismo salvaje permea también cómo somos afectados. Todos somos afectados, pero los pobres del mundo son infinitamente más afectados. Yo he construido el coeficiente Gini de desigualdad en vulnerabilidad ante el cambio climático. Es de 81, o sea, por cada habitante en el mundo desarrollado que sufre algún efecto directo de lo que está pasando con el cambio climático, hay 80 habitantes en el mundo pobre que sufren los efectos directos. Se calcula en no menos de 3 millones de víctimas anuales entre los pobres del mundo los efectos del cambio climático. Y hay actualmente 60 millones de refugiados climáticos, o sea, de personas, campesinos pobres en la mayor parte de los casos, que han tenido que escaparse de sus hábitats de donde sobrevivían porque fueron destruidos o están en riesgo de ser destruidos. O sea, no es lo mismo vivir en una gran ciudad, tener los servicios de emergencia, tener políticas públicas protectoras, tener edificios antisísmicos, a vivir como viven los pobres. Se los resumo. El terremoto de Japón fue terremoto, maremoto y se destruyeron las plantas atómicas, ¿verdad? Fue muchísimo más intenso que el de Haití. El de Haití fue muy grave, pero el de Japón fue muchísimo más grave bajo cualquier registro que el de Haití. En Japón murieron 23.000 personas. En Haití murió 500.000 de personas. Y quedaron 2 millones sin ningún lugar donde vivir. Siguen viviendo en tiendas miserables actualmente, etc. Porque la vulnerabilidad de los pobres frente al desequilibrio del medio ambiente es totalmente distinta. Entonces les complico la agenda. No solo que tenemos que velar por el medio ambiente, sino que tenemos que ver cómo se vela por el medio ambiente en una situación donde la vulnerabilidad es totalmente diferente. O sea, habría que darle prioridad claramente a construcción antisísmica en las zonas más pobres, a servicios de emergencia y de protección en las zonas más pobres, a prevención en las zonas más pobres. No, normalmente todo eso se está haciendo en las zonas más ricas. ¿Me explico? Entonces el coeficiente Gini que yo les dije de desigualdad en la vulnerabilidad está creciendo, no está disminuyendo. Mi cuarto punto. Les he mostrado los agujeros negros que causa el modelo de desarrollo. Como decían, en los que se va la vida de muchas personas en el mundo. Les he mostrado algunas de las causas muy rápidamente, cómo funciona la desigualdad, que es la causa más importante de todas. Les he mostrado lo que significa el medio ambiente hacia eso. Mis 2 momentos de reflexión finales. ¿Se puede hacer distinto? Yo llegué ayer a las 2:30 de la mañana, ¿no? Estoy acá estimulado totalmente, con poquísimo sueño y casi sin alimentación, pero estoy estimulado totalmente porque he visto con mis ojos que se puede hacer distinto, porque he participado de experiencias en donde se hace distinto. Porque Costa Rica, que me dio el doctorado honoris causa hace 15 días, es considerado el segundo o tercer país del mundo en equilibrio medioambiental. Y Costa Rica es infinitamente más pobre que Argentina, Brasil, México, no tiene nada en su subsuelo, ninguna materia prima estratégica, y ha logrado vivir una vida totalmente armónica con el medio ambiente. Incluso eso la ha convertido en una de las atracciones turísticas más importantes del planeta, porque es uno de los pocos lugares, los lugares en los que yo he estado, donde la atmósfera está conservada en estado puro, totalmente, de biosfera, y las especies están todas protegidas, etc. Y lo pudo hacer Costa Rica. Una de las claves por la que lo pudo hacer, es la sorpresa con la que me encontré hace 15 días, es que resolvieron hace muy pocos días volver a cambiar la Constitución. La cambiaron hace 10 años para poner que nunca la inversión en educación
puede ser menor que el 6% del Producto Bruto. En Perú es menos del 2% del Producto Bruto, para darles alguna idea comparativa. Costa Rica, que Perú crece muy rápido, Costa Rica no tiene ninguna materia prima estratégica, pero invierte en educación. Ahora la volvieron a cambiar, elevaron la cifra, es el 8% del Producto Bruto. Lo que está en el liderazgo del mundo en inversión en educación. Eso significa que, entre otras cosas, tiene una población preparada para recibir a las grandes corrientes turísticas atraídas por la preservación de la naturaleza en Costa Rica y la belleza de sus bosques y de sus paisajes y demás. Bután es un país casi desconocido. Yo le dedico uno de los programas de encuentro totalmente a Bután. El New York Times lo llamó hace poco tiempo la sociedad disruptiva, porque viven al revés de como vivimos todos nosotros. Son 700.000 habitantes entre la India y la China. En la Constitución de Bután dice que no se pueden tocar los bosques. Está prohibido tocarlos directamente. Los bosques son el gran oxigenador del planeta, son fundamentales. Todo es para preservar el medio ambiente. Entonces son el único país en el planeta que tiene una huella ecológica positiva. O sea que contribuye anualmente a que el medio ambiente sea mejor. Cero intoxicación y huella ecológica positiva. Eso también se registra en los niveles de igualdad, en montones de los aspectos, no puedo detenerme por el tiempo. Los países nórdicos son los pioneros en el mundo en todo, Noruega, Suecia, Dinamarca y Finlandia, y también en la lucha por preservar el medio ambiente. Son los únicos que cumplen seriamente con Río+20 y mucho más. Digamos, son los líderes totales en eso. En economías sofisticadas han encontrado los modos en ir yendo cada vez más a energías no contaminantes y de desarrollar una estructura económica que sea afín con el medio ambiente. O sea, desde ya que se puede hacer de manera totalmente distinta, pero tiene que haber un proyecto nacional, una concertación nacional, eso tiene que figurar en la agenda. Cuando el 1% controla totalmente la agenda, me remito a lo que dice Al Gore en la película que obtuvo el Oscar de la Academia y que le valió a él el Premio Nobel de la Paz, ¿no? Una verdad no convencional. ¿Recuerdan el documental famoso de Al Gore? En el momento del documental, después de mostrar que estamos destruyendo el planeta, Al Gore dice, ¿y quién está detrás de esto? Dice, bueno, están los intereses de las industrias contaminantes. Le pone nombre y apellido. Las grandes empresas petroleras del planeta, las grandes empresas carboníferas, etc., que están echando gases contaminantes todos los días, pero además nos quieren engañar a todos. Eso es lo que sugiere Al Gore y, bueno, actualmente es parte central del debate a nivel mundial. Hasta el día de hoy, la plataforma oficial del Tea Party en los Estados Unidos, el sector extremo de la derecha conservadora en los Estados Unidos que domina la Cámara de Representantes. Hasta el día de hoy la posición oficial es que no existe el cambio climático. El cambio climático es un invento de New York Times y algunos liberals, como se los llama en los Estados Unidos, etcétera, para incomodar e impedir el crecimiento económico, etcétera, que no existe simplemente. Personas como Krugman, el Premio Nobel de Economía, ha explorado las finanzas del Tea Party. Y resulta que los intereses contaminantes de Al Gore son los que financian el Tea Party, ¿no? Tienen un peso muy importante. O sea, el 1% más rico no se queda con su riqueza, sino que está todos los días tratando de controlar imperios mediáticos para proyectar, convencer al género humano de aquello que le conviene a sus intereses. Si se acepta que existe el cambio climático, hay que regular. El Estado tiene que regular y la sociedad tiene que proteger y tiene que buscar formas de armonización. Si se parte de que no existe el cambio climático, tierra libre para seguir explotando en favor del 1%, maximizando por todas las vías los ingresos del 1%. Esta es una parte, el 1% no actúa ingenuamente, tiene contratados algunos expresidentes del planeta que viajan de un lugar al otro diciendo que el cambio climático no existe, etc. Usa personeros, usa todas las estrategias del marketing moderno para llegar a esa conclusión.
En Estados Unidos esto se transformó en los últimos tiempos casi en siniestro. O sea, al mismo tiempo que había el mayor incendio de bosque de la historia en Texas, que arrasó una parte de Texas, el gobernador de Texas, que es el Tea Party, decía que el cambio climático no existe, y en Texas estaban ardiendo los bosques y murieron una cantidad de bomberos, etc. Estados Unidos fue destruida casi la cosecha de maíz, es el principal productor de maíz del mundo. En los últimos 2 años hubo una caída total de la cosecha por el cambio climático. Y al mismo tiempo en el Congreso representantes del Tea Party diciendo que el cambio climático no existe. El 1% es capaz de vendernos lo que fuera y tiene instrumentos porque es muy poderoso en términos económicos, entonces nos vende cualquier cosa. Mi humilde serie en el canal Encuentro trata de desmistificar uno por uno algunos de los slogans más comunes que escuchamos y mostrar que hay vías alternativas, como la de estos 6 héroes éticos que evoco en el primer episodio que les mencionaba que se transmitió ayer, etc. Mi última reflexión. Les agrego una cifra más. ¿Saben ustedes que todos los años, según los datos de Save the Children, que es la principal ONG del mundo de defensa de la vida de los chicos, junto con la UNICEF, todos los años muere 1 millón de chicos el día que nacieron. El día que nacieron. Y no es por razones patológicas, no es porque Dios nos ha hecho muy bien hecho, digamos. Tenemos todo lo necesario para vivir largas vidas. Recuerden ustedes, en la Biblia todos los patriarcas, todos vivieron largas vidas. O sea, la Biblia dice, se puede vivir una larga vida si hay las condiciones, ¿no? Si hay la posibilidad de alimentación, de agua, educación, de trabajo, preservación del medio ambiente, etc. Entonces no le podemos echar la culpa a los genes, no. Mueren 1 millón de chicos por pobreza. No tienen agua, no tienen alimentación, no tienen la atención médica mínima durante el embarazo o el parto. Hay 350.000 madres que mueren todos los años durante el embarazo o el parto actualmente, y no tienen instalaciones sanitarias. Hay 2.800 millones de personas que no tienen cloacas, que no tienen acceso a instalaciones sanitarias en el planeta. 1 millón de víctimas que no llegan a ver siquiera nunca el sol, pues mueren el día que nacieron. Y son muertes totalmente evitables. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar desde la ética sobre todos estos temas? Para mí esto no es un tema de economía, de política, es un tema de ética básica. Las generaciones que vienen, ¿qué van a decir de una época histórica donde el planeta Tierra tuvo el arsenal de tecnologías más formidable de la historia del género humano, donde se puede hacer todo virtualmente por el positivísimo avance científico-tecnológico, que permitió que 1 millón de chicos murieran el día que nacieron, que 10.000 murieran por día, que cada 15 segundos muriera uno por falta de agua potable, etc. El tema central, estimados amigos, y creo que debería estar en el eje de vuestros 3 días de deliberaciones, es un tema ético. Hoy no es comunismo versus capitalismo, no es la Guerra Fría. Para mí el tema es Caín y Abel. Eso es lo que está en juego. El drama más originario de la historia del género humano está reeditado en el siglo XXI. Caín mató a Abel, ¿no? Le tenía envidia, básicamente, ¿no? Celos, etc. Mató a Abel, según narra el texto bíblico. Entonces la divinidad se dirigió a Caín y dijo, ¿qué has hecho? Y Caín le dijo, ¿es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? El capitalismo salvaje está diciendo eso todos los días. ¿Es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? O sea, si hay 10.000 chicos que mueren por hambre y todas estas cosas que dice este economista ético y otros que andan por allá, ¿qué le contestó el candidato a vicepresidente de los Estados Unidos en la última elección a un periodista que le preguntó esto? Ryan es el líder del Tea Party en el Congreso, es el que ha presentado las propuestas por las que se eliminaría en los Estados Unidos el Medicare, el Social Security y ahora el Food Stamp,
que lo han congelado. O sea, el subsidio a la pobreza extrema, el Tea Party ha logrado que se congele. No fue aprobado legalmente como todos los años, no fue aprobado este año. Son 45 millones de personas que reciben un cheque de $300 para comprar alimentos porque están en pobreza extrema. Ahora no lo pueden recibir porque la ley fue congelada por el Tea Party. Le preguntaron a Ryan 3 meses antes de las elecciones si viniera a verlo un joven de unos 40 años que está muy enfermo. Y le dice: señor Ryan, por los proyectos que usted hizo aprobar en el Parlamento, yo soy desempleado, estoy muy enfermo y no tengo nadie que me pueda atender, porque ¿a dónde voy? Usted está cerrando las guardias de emergencia de los hospitales públicos, el sistema de protección para gente sumergida, todo. Entonces, ¿dónde voy? ¿Qué hago? ¿Usted qué le contesta? Le preguntó el periodista a este hombre de 42 años, guaspo, blanco, buen mozo, con todos los valores del 1% más rico de Estados Unidos. ¿Usted qué le contesta? Y Ryan le contestó igual que Caín, igualito que Caín. Ryan le contestó: si llegó a esa situación es por su propia responsabilidad. Es lo mismo que contestó Caín. ¿Es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? El 1% más rico está diciendo eso todos los días de todos los modos posibles. Los que trabajan y se esfuerzan y tienen emprendimiento les va bien. A nosotros nos fue bien, somos el 1% más rico porque nosotros pusimos el lo. A los que no les va bien es por culpa de ellos, individualmente, por culpa de cada uno de ellos, porque no se esforzaron, porque son alcohólicos, porque son indolentes. Los pobres son alcohólicos, indolentes. Y una parte de la opinión pública se lo cree, ¿no? Caín tiene audiencia, sobre todo si tiene imperios mediáticos, que llevan su mensaje. Es la mentira más gruesa de la historia del género humano. El 1% es muy rico porque paga $37 a las 5 millones de operarias en Bangladesh y $38 al 1.200.000 que trabajan en la planta de Foxconn. O sea, esos niveles de riqueza están ligados a estos niveles de pobreza. ¿Me explico? Es responsable directamente de estos niveles de pobreza. Pero además, y si les interesa, acá lo tienen desarrollado con todos los datos y las cifras, pero además le echa la culpa a las víctimas y es indiferente totalmente al destino de las víctimas. Si no hay agua potable es porque no está en la agenda del 1%. Es un tema menor. Ellos no van a tener jamás este problema en sus vidas. Y si no hay alimentación suficiente, no está en la agenda. Y si un tema central en la alimentación, hoy se logra en la Organización Mundial de la Salud, que todas las madres puedan dar lactancia materna. Son poquísimas las madres en el planeta. En Noruega solamente y en unos pocos lugares lactancia materna durante 6 meses, como mínimo, etc. No está en la agenda, porque eso va a hacer subir los costos de la mano de obra. Si se da lactancia materna, como en Noruega, son 15 meses de licencia posparto, va a hacer subir los costos de la mano de obra, etc. Entonces el 1% está reiterando el mensaje de Caín. ¿Es que acaso yo soy el guardián de mi hermano? Es decir, es su responsabilidad y a mí no, ¿qué me importa además? Emmanuel Levinas, un filósofo excepcional, fue quien mejor interpretó este pasaje de la Biblia. Y entonces Emmanuel Levinas dice: no es simplemente que Caín estaba mintiendo a la divinidad. A Caín ontológicamente no le importaba el otro. O sea, Abel, para él, no era otro ser en igualdad de condiciones y con el que tener relaciones humanas. Una cosa, estaba ahí que molestaba, etc. Estás diciendo, ontológicamente el otro no existe. Estamos en lo mismo actualmente. Está Caín a través del capitalismo salvaje diciendo, mientras el mundo funcione bien para el 1%, y eso significa el Estado reducido a su mínima expresión, todo entregado yo, Obama, el Papa, los tres los llamaba del mismo modo humildemente, entregado a la codicia desenfrenada, o sea, que se garantice al mercado que puede actuar con absoluta impunidad y hacer cualquier cosa, lo que significa, según Obama, la codicia desenfrenada.
etcétera, en la economía, el 1% está diciendo a todo el género humano: ese es nuestro proyecto, lo vamos a disfrazar, lo disfrazan siempre con las coartadas. Hay 150 millones de personas haciendo trabajo voluntario todos los días. Terminamos de hacer el relevamiento en las Naciones Unidas, en forma sistemática, como la Madre Teresa de Calcuta, que es uno de mis héroes. 150 millones de personas todos los días, como mis amigos de Cáritas y la AMIA, que me premiaron el martes pasado, y muchos otros. Hay los emprendedores sociales. Estamos por abrir acá en la Universidad Católica de Salta, con el apoyo de toda la sociedad y del gobernador, la primera maestría para formar emprendedores sociales de América Latina. Mohamed Yunus es un emprendedor social, gente que transforma la vida de mucha gente, utilizando mecanismos de mercado, de emprendedurismo, pero puestos al servicio de lo social. Están las sociedades civiles, que en Estados Unidos le escribieron una carta, 1.200.000 personas después que se cayó el edificio matando a las 1.121 costureras. A la semana 1.200.000 personas escribieron una carta a las principales transnacionales de la ropa de los Estados Unidos, diciéndole: no mientan, porque enseguida dijeron que ellos no producían en Bangladesh. Entonces les mandaron los remitos de exportación y las constancias de ingreso, las extrayeron de internet. Pero no mientan, ustedes están comprando todo de Bangladesh. Y el título de la carta se llama: no queremos más ropa con sangre. No queremos estar consumiendo ropa que fue hecha en base a la sangre. 121 iglesias en los Estados Unidos hicieron una carta de carácter similar, etc. Está todo este universo del 99%. Y políticas públicas avanzadas. La ciudadanía quiere más políticas públicas de calidad, políticas públicas antipobreza, políticas públicas que creen una sociedad inclusiva, y las está avanzando en el sur de América Latina por diversos caminos históricos. Está avanzando. Toda esta coalición, ¿cómo no va a derrotar a Caín? Muchas gracias.